lucha contra la pobreza y la exclusión social, porque todos esos datos y más ampliados. En segundo lugar, tiene la palabra José Luis Rey, que viene aquí representando a la red de renta básica, pero hay que decir también que es vicedecano del CADE y que nos satisface mucho que desde el mundo académico se aproximen a estos temas y ojalá sean más los profesores universitarios que se hacen con el tema. Tienes la palabra, José Luis. Bueno, pues también muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada. Yo lo primero quiero felicitar al Grupo de Izquierda Unida Los Verdes de Madrid porque me parece un excelente trabajo el que han hecho en la propuesta de ley. Luego yo voy a manifestar algunas cosas en las que en mi opinión creo que se ha quedado corto, pero yo creo que es un trabajo muy importante, entre otras cosas porque probablemente la ley, bueno, ya sabemos los que por diversos motivos, tanto desde el mundo académico como desde la práctica, hemos estudiado cómo ha funcionado la renta mínima de inserción, en particular en la Comunidad de Madrid, pero también en otras comunidades autónomas, pues veníamos ya desde hace mucho denunciando una serie de defectos que tenían las rentas mínimas de inserción. Defectos que yo creo que con la crisis económica que estamos viviendo desde el año 2008 se han visto agravados, es decir, las insuficiencias de las rentas mínimas de inserción pues, son ahora más visibles incluso que lo que eran antes. Entonces yo creo que en ese sentido veo muchos elementos positivos en la propuesta de ley. El hecho de que no se limite exclusivamente a una cantidad económica, sino que se tengan en cuenta las necesidades básicas en un sentido amplio, necesidades de energía, de satisfacción de vivienda, etcétera, pues a mí me parece que es mucho más amplio que esa renta, ese dinero que se daba con la renta mínima de inserción. En ese sentido yo creo que estamos ante un trabajo que desde luego hay que reconocer. Claro, lo que pasa es que yo no dejo de ver algunos de los elementos que veníamos diciendo que no funcionaban en la renta mínima de inserción y algunos de los cuales yo los sigo viendo aquí, es decir, yo creo que se podía haber ido más allá. En primer lugar, yo creo que hay una realidad ahora que ha salido un poco también en los datos que ha dicho la compañera de APN, que es por ejemplo la realidad de los trabajadores pobres, ¿no? Una realidad que va a estar cada vez más ahí presente. Claro, el hecho de que la renta social garantizada excluya las rentas del trabajo me da la sensación de que no va a dar respuesta al problema de los trabajadores pobres. Y eso yo creo que el problema del precariado y de los trabajadores pobres es uno de los problemas que están ahí. Es decir, y luego también no se abandona esa lógica de la laboralidad que está un poco presente. El hecho de que el trabajo, o sea, se reduzca el trabajo al empleo, ¿no? Y no se abandone un poco esa lógica de la laboralidad que está presente en todas las políticas sociales. O sea, yo sí creo que es importante el trabajo. Lo que pasa es que hay mucho más trabajo que empleo. El mercado, o sea, lo que no podemos hacer es dejar en manos exclusivamente del mercado el criterio para determinar lo que es un trabajo válido y lo que no lo es. Y esa ecuación empleo igual a trabajo es la que yo creo que no se logra superar y la que en un esfuerzo imaginativo desde la izquierda se tiene que intentar lograr superar, ¿no? Para intentar poner en valor ese trabajo al margen de los criterios mercantiles o intentar hacer florecer ese trabajo que aporta un valor añadido a la sociedad en la que se realiza y que no podemos dejar exclusivamente en manos del mercado, porque el mercado no funciona desde luego para determinar eso y en otras muchas cosas como un criterio de asignación justo, ¿no? Entonces ese es el primer elemento que yo creo que yo señalaría un poco como que veo como una debilidad, ¿no? Es decir, que no abandona la lógica laboral por un lado y por otro lado que deja fuera un colectivo cada vez más importante que es el de los que sí tienen un empleo pero que son pobres, porque claro, con las condiciones de precariedad crecientes pues hay mucha gente que tiene un empleo y que sin embargo no llega al 60% de ingresos de la mediana. También, es decir, el hecho de que no... Es verdad que está mucho más diluido de lo que está ahora en el esquema de rentas mínimas de inserción, lo que en las rentas mínimas de inserción se llamaba convenio de inserción, y aquí se llama acuerdo o trayectoria, o no recuerdo exactamente el nombre, que es el CUR, itinerario de inserción. Es verdad que está, es decir, que no tiene esas condicionantes que tenía antes el convenio de inserción, pero a mí me da un poco de miedo el efecto estigmatizador que muchas veces esos convenios de inserción, que probablemente dependen de cómo se aplican por parte o del reglamento, como hemos dicho antes, o de los criterios que estén por detrás, pero me da un poco miedo que tenga un efecto estigmatizador, ¿no? Que eso es uno de los elementos que normalmente se han venido denunciando de las rentas mínimas de inserción.
Luego, sigue siendo un instrumento paliativo y no preventivo, ¿no? Es decir, o sea, los que defendemos, por ejemplo, la renta básica como una renta incondicionada y universal, solemos decir, solemos acentuar que la renta básica tiene un efecto preventivo de las situaciones de escasez o de pobreza, y aquí sigue siendo un elemento paliativo. Es verdad que se ha acortado mucho el plazo en el cual se da la respuesta por parte de la Administración. Son 4 meses, más 2 como mucho, o sea, 4 meses en situación de carencia, más 2 como tiempo máximo en el que la Administración tiene que responder, y además se valora muy positivamente que se incluya el silencio positivo, ¿no? Claro, y con carácter retroactivo. Pero aún así, es decir, una persona que está en grave situación de carencia, medio año, 6 meses, es mucho tiempo. Es medio año. Entonces, a lo mejor ahí habría que pensar algún tipo de mecanismo de ayuda transitoria, aunque tenga un efecto retroactivo, mientras que la Administración cumple, o sea, vigila si se cumplen o no los requisitos, ¿no? Etcétera. Luego, hay otros 2 elementos que yo siempre he criticado de las rentas mínimas de inserción y que no he visto que aquí están eliminados. En primer lugar, es esa lógica de economías de escala que se aplica a la unidad familiar. Yo creo que una institución como la renta social garantizada tendría que ser un derecho individual. O sea, valoro positivamente que se articule como un derecho subjetivo y no como una prestación, y por lo tanto se configure como un derecho y por lo tanto no condicionado a que el gobierno de turno diga que hay o no disponibilidad presupuestaria para satisfacer ese derecho. Pero yo creo que los derechos tienen que, sobre todo en estas cosas tan sensibles, utilizar a la familia como unidad de convivencia, o a la unidad de convivencia como el elemento, y luego hacer un cálculo en el cual parece que una familia con 4 miembros no come lo mismo que come una persona sola, ¿no? No tiene mucha lógica, quiero decir, porque al final no hay economías de escala cuando uno va al supermercado. ¿No? Si tiene que comprar 4 kilos de patatas, le va a costar 4 por 1 kilo de patatas, y una persona, lo que le costaría a una sola persona comprar 1 kilo de patatas. Entonces, eso que está presente, es decir, esa lógica está presente en todos los esquemas de renta mínima de inserción que hay en todas las comunidades autónomas, yo creo que se podía haber superado, porque y además hay un tope, es decir, ¿qué ocurre con las familias que tienen más de 4 miembros? Que son familias numerosas, que tienen 7 u 8 miembros. ¿Por qué hay un tope ahí? ¿Por qué hay un máximo? ¿No? De hecho, ya voy acabando, hay un libro clásico que estudió las rentas mínimas de inserción allá por el año 2000, es decir, los esquemas anteriores incluso a que se incluyeran en normas con rango de ley, de Raúl Susín, que se llamaba La regulación de la pobreza, y decía, yo creo que en esta lógica hay una cierta intencionalidad de penalizar a aquellas familias más numerosas que curiosamente son aquellas que pertenecen a una etnia determinada. Y ya por último, a mí también me da un poco, es decir, yo creo que probablemente cuando se desarrolle tiene que haber un esfuerzo de simplicidad administrativa, que se ha dicho ya, pero porque hoy la renta mínima de inserción, cuando se ven todos los requisitos, todos los papeles que tiene que presentar el potencial beneficiario, dices, una persona en exclusión social, en situación de exclusión social, es difícil que pueda reunir todos estos documentos y toda esta burocracia, ¿no? Por eso, y es una cosa deliberada, precisamente para que solo haya 20.000 personas o 20.000 familias que perciben la renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de derecho a la simplicidad o a la simplificación administrativa que se podía haber incluido aquí precisamente para limitar el margen del reglamento, ¿no? La posibilidad que luego con el reglamento se adulterara, ¿no? La filosofía de esto. Y luego, a mí también me da miedo, es decir, en las rentas mínimas de inserción hemos visto cómo hay esquemas de sanción, ¿no? Para aquel que no cumple el convenio de inserción, para aquel que... esos esquemas de sanción yo creo que también, si estamos hablando de derechos, se tienen que ir eliminando. Es decir, en el fondo estamos hablando de un derecho básico a cubrir las necesidades, y entonces ahí no cabe, porque es decir, si lo hacemos así estamos dentro de la doctrina del warfare y no nos salimos un poco de esa filosofía que está inspirando muchas de las medidas que estamos conociendo ahora, ¿no? Es decir, yo creo que hay algo muy importante en la ley, es que habla de derechos humanos y fundamentales, y eso se tiene que acentuar precisamente no hablando de sanciones privando a la persona de ese derecho a la renta en caso de que esa persona esté en una situación de necesitar esa renta. Yo creo que, evidentemente, y eso hay que valorarlo también, es un proyecto que es realista, ¿no?
y eso es una virtud. Los que apostamos por una renta universal incondicionada, creemos que el horizonte tiene que estar un poco más allá, pero evidentemente este tipo de pasos, y en situaciones como las que estamos ahora, donde esto sí es una urgencia, sí es una necesidad, pues me parecen pasos muy importantes, ¿no? Y reitero en ese sentido mis felicitaciones por ello. Muchas gracias.